Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes en horario estelar de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis, gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias, Ricardo, un gusto estar aquí y un saludo a los estimados televidentes. Luis, ¿qué es la ANEP? ¿Qué representa esta sigla? Son 50 gremiales, pero ¿cuántos sectores, cuántas unidades empresariales? ¿Es solo la gran empresa como se especula? ¿Qué significa la ANEP para El Salvador? Bueno, agradezco la pregunta porque me va a permitir explicar a quienes no conocen. Significa Asociación Nacional de la Empresa Privada. Yo he estado pensando en los últimos tiempos que deberíamos de cambiarle el nombre y ponerle Asociación Nacional del Sector Productivo, porque empresa privada suena como excluyente, como elitista, y creo yo que eso no es para nada lo que representa nuestra institución. Nuestra institución, los miembros de la institución son las asociaciones, las cámaras, los grupos empresariales de los diversos sectores productivos nacionales. Ahí está gente de la Asociación Azucarera, como gente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, de los productores de plástico, de los beneficiadores de café, los micro y pequeños empresarios, la Cámara de Comercio e Industria, están la gente que produce medicamentos, los que producen alimentos, la Cámara Agropecuaria, la Cámara de las Zonas Francas, la Cámara de Textiles, o sea, todo el quehacer productivo, la Cámara de la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Comerciales, o sea, todos los que tienen algo que contribuir al país y lo hacen de manera formal cumpliendo con las leyes y las obligaciones legales que pone el Estado al empresario y pertenecen a una de estas asociaciones, están representadas en la ANEP. Entonces a nosotros nos corresponde el tratar primero de manejar los temas transversales, los temas políticos en el buen sentido de la palabra. Muchas veces hemos escuchado que dicen, no, que ANEP no se mete en política, pero un empresario, un ciudadano, un salvadoreño, tiene que meterse en política entendiendo la política como debe ser. Política es el manejo de la polis, o sea, de los bienes comunes, el manejo de la ciudad o del Estado. Y nosotros le damos nuestra representación a los políticos para que actúen en nombre nuestro. Pero eso no nos libera a nosotros de estar vigilantes, controlando, proponiendo, criticando y opinando sobre estos temas. O sea, antes creíamos que con ser buen empresario es con que ir tal vez tener alguna preparación técnica o de algunos estudios y agarrar una empresa y uno salir adelante. Hoy nos damos cuenta que podemos hacer nosotros todo bien, pero si el entorno está mal, la empresa le va a ir mal. O sea, hemos visto cómo empresas que eran muy sanas, saludables, bien manejadas responsablemente, ante un entorno convulso por la violencia, la delincuencia, el crimen, la guerra, la corrupción, los desastres naturales, las plagas, las enfermedades, etcétera, vemos que es una empresa que puede llegar hasta desaparecer, como han desaparecido muchas. Entonces eso obliga al empresario a salirse de su metro cuadrado de comodidad y a participar de todas estas diversas maneras, y nosotros siempre decimos que tiene que ser de una manera constructiva, a participar en la cosa pública. ¿Cómo no vamos a opinar nosotros acerca de las políticas fiscales? ¿Cómo no vamos a opinar acerca de las políticas de educación? Si nuestros colaboradores o la gente que vamos a necesitar para que trabajen con nosotros en las empresas van a necesitar esa formación y esa educación, y requiere que sea una buena y completa formación y educación para que sean lo más productivos que sean posible y que puedan desarrollarse en su vida. ¿Cómo no vamos a opinar acerca del sistema de salud si todos nosotros de alguna manera
dependemos de eso, y mientras la población no sea saludable, la población no va a poder ser, en términos económicos, productivos, pero en términos sociales una población sana con posibilidades de alcanzar algún grado de bienestar y felicidad. Entonces, tenemos que meternos en los temas políticos, y los temas políticos transversales los trata la ANEP. Pero además tenemos que mediar entre los diferentes intereses legítimos que a veces se encuentran en conflicto. Voy a dar un ejemplo. Yo soy importador de leche. Quiero que el impuesto sobre la leche importada sea cero. Y yo doy argumentos y digo, bueno, es importante que haya leche barata para la población, para la desnutrición infantil, etcétera. Y es cierto, pero quiero que sea cero porque yo quiero hacer negocio. Y el que está produciendo leche dice, miren, pongámosle el 100% de la leche importada para que consumamos leche nacional. ¿Por qué? Bueno, porque produce trabajo en el campo, desarrollo social en las áreas rurales, porque de esa manera nosotros somos autosostenibles en nuestra alimentación. Y tienen razón, pero también no queremos competencia. Nosotros queremos vender la leche al mejor precio que podamos. Y son legítimos los intereses, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mediar para que se encuentre el término medio idóneo, en el cual lo que se antepone a los dos intereses es el interés de la población y del consumidor. Porque la población y el consumidor somos todos. Estos solo son dos grupos. Y no queremos que ninguno de estos dos grupos les vaya mal. Queremos que salgan adelante y que sean rentables y que crezcan y todo. Pero no puede ser a expensas o a costillas del bienestar de la gente. Entonces hay que buscar esa intermediación y buscar ese entendimiento de manera tal que sea ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, es parte del trabajo que realizamos en ANEP. Ahí estamos constantemente haciendo análisis, estudios, propuestas de diversas cosas que pasan en este país, que es todo menos aburrido, porque aquí siempre está pasando algo, siempre tenemos un problema, siempre tenemos una crisis. Al grado que, digamos, los empresarios nunca nos habíamos metido en el tema tan complejo y delicado como es la seguridad. Y en el 2014 le dedicamos todo un ENADE a esa temática, porque vimos que era el problema número uno de la población salvadoreña, y que requería o que podía servir de algo el hecho de que diéramos una contribución en ese sentido. Entonces, en la ANEP siempre los detractores quieren decir que en la ANEP están la gran empresa. Y es cierto, está la gran empresa, pero la gran empresa significa quizás el 3% de los asociados. En ANEP se calcula más o menos unas 15.500 empresas que generan como 650.000 puestos de trabajo. Y estas empresas, en su grandísima mayoría, son medianas, pequeñas y microempresas, porque eso es lo que hay aquí en El Salvador. Y últimamente las empresas grandes, digamos, se defienden por sí solas, tienen la capacidad, pueden contratar abogados, pueden contratar consultores, pueden hacer estudios de mercadeo, pueden hacer cabildeos, en algunos casos pueden reunirse hasta con los funcionarios o con el mismo presidente a hacer, digamos, sus gestiones, pero el mediano, el pequeño y el micro, ese no. Y a ese es al que le dedicamos nosotros la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra dedicación en las cosas que hacemos. ¿Quién sostiene la ANEP, Luis? ¿Son donaciones de las asociaciones, sí, cooperación internacional? ¿Cómo sostiene una estructura que también tiene una fuerza operativa y administrativa para generar documentos de calidad? Pues digamos que la gran riqueza de la ANEP es el voluntariado. La mayor parte de la gente que aporta trabajo lo hace de manera voluntaria. Ahora, sí tenemos, para aclarar, digamos, hay gente que cree que digamos, el presidente de ANEP recibe un salario y que ahí deben de pagar bien. El otro día estaba haciendo fila
estaba haciendo fila en un banco y me dice un señor, mire, ¿usted trabaja en la ANEP? Sí, le digo, ahí trabajo yo. Ahí han de pagar bien, ¿no cree que me consigue una chamba? Pues fíjese, le dije yo, que no hay ni muchas chambas ni pagan, le digo yo, ahí lo que lo hace uno es por convicción y satisfacción. A mí pues no me pagan nada más que esa satisfacción de estar tratando de contribuir al país. Uno anda en su propio carro, lo único tal vez un teléfono celular. Ahora, los fondos que recibe ANEP son de las contribuciones que dan las asociaciones o las cámaras y de algunos eventos como el ENADE que se hacen una vez al año para poder recaudar fondos para poder operar. Y algunas empresas que dan, digamos, una membresía mensual como que si fuesen una asociación, pero lo hacen de manera voluntaria. Por lo general, estas son empresas con más capacidad económica, pero la gente tiene la idea de que ahí ANEP es un edificio de 10 pisos donde se abre la ventana y vuelan los billetes, y no es así. Nosotros pasamos por las mismas dificultades y las mismas penurias para poder hacer cosas que pasa a cualquier empresa y cualquier ciudadano. Tenemos la ventaja, repito, de que al haber una participación de todos los sectores productivos y haber un voluntariado grande, pues se pueden hacer más cosas de las que puede hacer alguien que, digamos, tiene que pagar por todo. ¿Y esas instalaciones de la Colonia San Benito son propias, alquilan? ¿Cómo va el proyecto de la nueva casa de la Asociación Nacional? Esas son alquiladas, es alquilada. Nosotros teníamos un local allá en la esquina, en diagonal, esquina opuesta de Galerías, por donde está Migración. Pero no había parqueo, no había facilidades para llegar, el tráfico se hacía muy difícil. Y entonces uno de los presidentes anteriores decidió vender ese local y empezar a alquilar esta casa en San Benito. Cuando la alquilamos nosotros, digamos, teníamos un buen precio de renta, de alquiler, pero en la medida en pasado el tiempo, este alquiler ha venido subiendo y se está poniendo, digamos, ya más oneroso para la operatividad. Entonces hemos decidido que debemos de tener nuestro propio local y hemos comprado un terreno en la zona de Nuevo Cuscatlán, un poco más alejado, pero estamos previendo de que es para allá donde va creciendo la ciudad y donde van a ir creciendo las actividades económicas y comerciales. Y es, digamos, un lugar donde el terreno todavía, la vara de terreno estaba a un precio accesible, y lo que esperamos hacer es construir un edificio que tenga cabida para que podamos realizar todas nuestras actividades ahí, no tengamos que andar alquilando locales para reuniones o para seminarios o para capacitaciones. Que nos incluso el ENADE se podría ya desarrollar ahí. El ENADE quizás no, porque son como 1.200, 1.500 personas y esa cantidad de parqueo no la tenemos, y no hay un salón así de grande. Hay salones como para unas tal vez 250, 300 personas, que puede dividirse en salones de 100, que son cosas más prácticas porque se ocupan, digamos, semanalmente en las diversas reuniones que se llevan a cabo. Además, tenemos una fundación que se llama Fundapyme, que es para ayudar a la micro y a la pequeña empresa a que sea más efectiva y más eficiente en su trabajo. Y está dedicada básicamente solo a eso. Dicha fundación está saliendo tablas, pues no se gana dinero ahí, pero creo que sí se gana en productividad para el país. Por ejemplo, hay empresas grandes distribuidoras como La Constancia, que tiene una gran cantidad de distribuidores de sus productos, un montón de tienditas. Esas tienditas son microempresas, pero esas tienditas, el dueño de la tiendita quizás hace algunos años se manejaba, digamos, en el delantal de la señora, ahí llevaba la contabilidad, pagaba y a ver cuánto le sobraba al día o a la semana. Pero ahora se están llevando como empresas y nosotros les damos capacitación, por ejemplo, en contabilidad, en cómo llevar inventario,
en cómo arreglar la estantería, cómo mejorar sus ventas, cómo promocionarse en un vecindario determinado más pequeño, cómo conseguir o manejar créditos, cómo llevar sus cuentas por pagar, si quiere dar él créditos o él o ella créditos, cómo puede hacerlo y cómo lo puede contabilizar, cómo cumplir con todas sus obligaciones con el Estado, cómo llevar el libro de IVA, cómo hacer su declaración de impuestos y todo ese tipo de cosas que le puede dar un salto cualitativo para que esa tiendita, que tal vez es un cuartito o un pedazo de un cuarto ahorita, pueda convertirse, digamos, en un cuarto entero, en 2 cuartos o en una casa o en un local comercial más grande en el futuro. Entonces, digamos, todas esas cosas no se ven todos los días porque la gente casi solo ve a ANEP peleando, ¿verdad? Cuando tenemos que defender algo, cuando tenemos que plantarnos y decir esto no está bien, esto no lo aceptamos o esto debe de hacerse de otra manera. Y quizás nos hemos mal acostumbrado como público que nos guste bastante el circo. Mientras más relajo haya, mejor es la noticia y más es la cobertura. Pero cuando hay buenas noticias o cuando hay cosas importantes en las cuales tal vez se puede empezar a construir un mejor futuro para todos, ahí como que no hay tanto interés. Y no digo necesariamente de los medios, digo de la gente que lee los medios. Dicen, qué aburrido. Están dando capacitaciones. Si a mí no me interesa o yo no estoy interesado en recibirla, pues eso lo paso para allá y no lo veo. Recuerdo que el último año que yo estuve en la Cámara y alguien me preguntaba, bueno, pero es que ustedes solo peleando pasan con el gobierno. Y le digo, mire, fíjese que aquí me acaban de entregar el inventario de las actividades del año para un directorio que vamos a hacer. 1005 actividades se hicieron en ese año. O sea, más de 3 por día, en diferentes lugares del país, porque la Cámara tiene filiales en La Unión, en San Miguel, en Sonsonate, en Santana, La Unión, en Morazán, en Aguachapán, y en todos esos lugares siempre, casi todos los días está pasando algo, y a veces están pasando 3 o 4 cosas al mismo tiempo, pero la gente, digamos, no se fija, no valora eso, sino que solo se fija cuando hay algún conflicto o algún enfrentamiento. Pero bueno, así es la vida en la Guanacia y eso es, digamos, básicamente lo que hace y lo que se dedica a NEP. Interesante, Luis, y amigos y amigas televidentes, hemos conocido cuál es la conformación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, este proyecto de su nueva casa en el municipio de Nuevo Cuscatlán, que también le brindará mayor comodidad a sus agremiados, a estas 50 gremiales que conforman esta gremial de gremiales. En este momento iniciamos una sección que le hemos denominado En la Mira, en lo cual vamos a apoyar a la Policía Nacional Civil como programa Temas y Debates con Ricardo Sosa, y Canal 67, la presidencia de este medio, se suma en un apoyo vital para dar a difundir el mensaje institucional de nuestra corporación policial. Cada día más de 28,000 hombres y mujeres se levantan con la convicción de servir y proteger a la población. Corre video. El conductor de un microbús en transporte público con pasajeros a bordo fue sorprendido manejando en estado de ebriedad por policías de la Delegación San Salvador Sur, con sede en San Marcos, que mantenían un punto de control vehicular con personal del Viceministerio de Transporte, la madrugada de este lunes sobre la autopista Comalapa, en la jurisdicción de Santo Tomás. El arrestado responde al nombre de Rafael Molina Casco, de 62 años, motorista de la ruta A1, que conecta el municipio de Locuilta, departamento de La Paz, con la capital de San Salvador y viceversa. Molina presentaba una concentración de 218 miligramos de alcohol en la sangre. La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil registró a nivel nacional un total de 1.837 arrestos por conducción peligrosa de motoristas detectados durante los controles antidoping colocados en diferentes puntos del país, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año.
Además, contabilizó 16.977 accidentes automovilísticos causados principalmente por la distracción del conductor, invasión del carril contrario y el irrespeto de las señales de tránsito, hechos que dejaron un total de 1.161 fallecidos y 9.224 lesionados. A través de los diversos dispositivos de captura y patrullajes en general, la policía arresta a un promedio diario de 111 individuos mediante las respectivas órdenes judiciales o administrativas o en flagrancia, como producto de los patrullajes constantes sobre las principales carreteras y vías de acceso de las cabeceras departamentales y demás municipios del país. En el marco del Plan Control Territorial, las unidades policiales han reforzado su desplazamiento a pie, manteniendo a diario un promedio de 176 patrullajes en todo el territorio nacional, incidiendo en la disminución de la dinámica delincuencial que se refleja en la baja ostensible de delitos como el homicidio, que solo en el mes de octubre se redujo a un promedio diario de 3.6, una medida parecida que reflejan los primeros días del mes de noviembre. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, mi invitado en esta noche. Luis, ¿cómo va el país? ¿Cómo vamos a cerrar el año? ¿Se va a cumplir la meta del crecimiento económico o nuevamente quedamos sin llegar al cumplimiento, mucho menos a sobrepasar la meta? Quizás llegamos a la meta del 2%, 2.2%, pero como hemos dicho en otras ocasiones, eso es insuficiente para conseguir el desarrollo y el bienestar de la población. Hay una medición que se hace en economía que te dice de que si tú creces el 1%, te tardarías 72 años en duplicar el PIB. Duplicar el PIB de El Salvador, que es un PIB, digamos, bastante bajo, no debería de ser una meta para 72 años. Y tardarse 72 años en duplicarlo, eso implica que el combate a la pobreza, el rescatar a nuestra gente que está en situación más precaria y más débil de esas dificultades para que tenga una vida más digna, va a tardar más tiempo del que debería. Y nosotros, aunque a veces esto tampoco lo reconocen, nosotros sí estamos preocupados porque los más pobres de los pobres y los más débiles salgan adelante y tengan mejor calidad de vida. Pueden decirse que es por convicción, pero además también por conveniencia, porque en una sociedad donde hayan demasiados pobres no hay a dónde crecer, no hay a dónde vender, no hay a dónde expandirse, no hay a quién venderle los productos, ¿verdad? O sea, por cualquier manera que se vea, si no quieren creer en la verdadera convicción de uno, pues crean en la conveniencia. Y nosotros decimos que entendemos que alguien que tiene hambre, no se le puede decir, mira, espérate aquí dentro de 6 meses, ahí vas a poder comer. Él tiene hambre hoy, hay que resolverle hoy. El que está enfermo hoy, hay que resolverle hoy. Y al que lo están asaltando hoy o al que lo están extorsionando hoy, hay que resolverle hoy, no dentro de un año. Entonces, los problemas son urgentes, requieren de una atención inmediata. Y lo que vemos nosotros es que a este ritmo no se le puede dar respuesta a la gente. Después podemos estar quejándonos de que vienen protestas y que vienen gentes contentos y que vienen reacciones violentas, cuando la gente se frustra, se cansa, se decepciona de que los políticos no les resuelven, que los eligen y en las campañas les prometen de todo y una vez llegan al poder no sucede nada. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante porque vemos una ventana de oportunidad en estos momentos que no debemos dejar que se cierre. Y estamos haciendo un esfuerzo importante en hacer propuestas, en hacer llamados a entendimientos, a dejar atrás la polarización, a que no continuemos peleándonos y tratando de meterle zancadilla el uno al otro y impidiendo que haga su trabajo porque le va a ir bien o mal en un proceso electoral, sino que
trabajemos todos por el bien del Salvador y que si al Salvador le va bien, nos va a ir bien a todos. En este caso, ese ha sido, digamos, el planteamiento que se le ha hecho al nuevo gobierno y al presidente Bukele, de que ya vimos cómo nos fue de mal en los dos gobiernos anteriores, cuando el gobierno le declaró la guerra a la empresa privada, los gobiernos del FMLN, y creían que la empresa, el sector productivo era su enemigo, y nos subieron los impuestos y nos aumentaron todas los trámites y la burocracia y nos dificultaron el hacer negocios y etcétera, etcétera, etcétera. Ese error que se cometió en el pasado debemos de aprender para no repetirlo en el futuro, y que ahora lo que debemos de hacer es trabajar de la mano, cada quien en el campo que le compete, para sacar al país adelante. Y esto creo que la población debe de exigírnoslo a todos los que estamos en alguna posición de influencia. Decirnos, no, miren, pórtense con responsabilidad. Ok, está bien que tengan diferencias, pero siéntense y resuélvanlas. No pasen en ese pleito a ver quién grita más duro y quién insulta más al otro, o quién friega a este, o cómo nos regocijamos del escándalo o de la caída de uno o de otro partido político o de otro político. Eso no creo yo que sea lo mejor. Así las cosas, la oportunidad está. ¿Y por qué digo que la oportunidad está? Bueno, éramos el patito feo de Centroamérica. Aquí nadie volteaba a ver a El Salvador para venir a invertir. Éramos el país de mayor índice de criminalidad, de más asesinatos, el que traía menos inversión, el que crecía menos, el que estaba convulsionado, en el que nada se resolvía, etcétera, etcétera, etcétera. Y las inversiones se iban a Nicaragua, que estaba en paz, a Honduras, a Guatemala, que es una economía más robusta, o Costa Rica, que era la Suiza de Centroamérica, ya no digamos Panamá. Pero de repente Panamá tiene problemas políticos y además empieza a orientarse sus alianzas comerciales, donde China ha utilizado a Panamá como su plataforma comercial para América Latina. Ya eso a los gringos no les gusta mucho. Costa Rica es un gobierno de una coalición de un montón de partidos que no logran ponerse de acuerdo, que tienen un problema fiscal gravísimo. Nosotros tenemos un déficit fiscal de 500 millones y es grave. Ellos tienen uno de, creo que es de 3.000 o 3.500 millones. Tienen un sector público, el nuestro es grande y es de 160.000 trabajadores en el sector público, y son 350.000 trabajadores públicos. Tienen huelgas en las calles a cada rato del sector público porque no quieren perder privilegios, y el país está organizado. Nicaragua, ya vimos lo que sucedió con Ortega y se derrumbó aquel espejismo de que ese sistema de darle todo el poder a uno y ese uno te daba el permiso de que hicieras negocio, era una cosa sostenible en el tiempo y que iba a funcionar. Se cayó. Guatemala, la situación de la CICIG generó una gran incertidumbre, desconcierto, expulsó o atemorizó inversiones. El sistema político guatemalteco está penetrado por los narcos y los carteles. Hay 24 partidos políticos, hubieron 24 candidatos presidenciales. De esos 24 candidatos presidenciales, creo que 4 los metieron presos durante la campaña, a 2 los anda buscando la justicia porque tienen juicios pendientes, y se eligió a uno con una votación bastante pírrica, que no le da la fortaleza, digamos, la legitimidad de poder tener un gobierno fuerte. Y Honduras, que era el gallito del corral durante algún tiempo, resulta que todo empezó a decaer cuando buscó la reelección, manipulando la Constitución y manejando a la Corte Suprema de Justicia. Después meten preso al hermano por narcotráfico. Hay acusaciones en contra de él, hay efervescencia social, hay toma de calle, esquema de negocios y todo, y entonces ya Honduras cayó en desgracia. Mientras todo esto sucede, El Salvador tiene un cambio de gobierno y el nuevo presidente manda un mensaje que se aleja del socialismo del siglo XXI,
que voltea a ver con otros ojos o otro mensaje a los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, donde viven 3 millones de salvadoreños, y empieza a tener un lenguaje, digamos, más constructivo con el sector privado, diciendo, miren, nosotros queremos poner como prioridad el crecimiento económico, porque entendemos que necesitamos, el Estado necesita recursos para hacer obra social, y que ya no hay espacio para seguir subiéndole los impuestos a los mismos. Y digo, subirle el impuesto a los mismos porque hay que recordar que de la actividad económica 72% es informal y 28% es formal. Y ese 28% es el que paga los impuestos de la renta, es el que paga todo el impuesto del IVA, digamos, porque en el sector informal se paga, pero parcialmente. Es el que cumple con todos los requisitos legales. Y ese sector formal cada vez se ve más amenazado y se ve más forzado a reducirse. Comentaba el otro día con unos estudiantes que me llegó a ver un señor que se retiró de uno de los talleres principales de automóviles aquí. Y se retiró y le dieron $27,000 de retiro. Y él dice, yo estoy entero, yo no me voy a ir a mi casa a estar en una hamaca, yo quiero poner un negocito. ¿Y qué necesito para hacer el negocito? Bueno, aquí está, y le dimos la lista de las cosas que necesitaba, se le hicieron recomendaciones, que si tenía alguna debilidad en algún tema como contabilidad o lo que sea, le íbamos a avisar cuando se daban cursos del INSAFOR para poderlos tomar, etc. Se fue. Al rato ya regresa y me dice, mire, yo les agradezco, pero fíjese que no se puede. Aquí para hacer una compañía, una sociedad, tengo que ir donde un abogado, me quiere cobrar $1,500, dice que se tarda 1 mes o 2 meses, tengo que ir a sacar los libros del IVA a Hacienda, hay que contratar un contador público certificado que me dé estas cosas, después tengo que esperar no sé qué, después tengo que ir a un permiso de salud, porque parece que quería poner una cosa de jugos naturales, no sé qué. Así que dice, mire, para esto me va a tardar 6 meses, me va a costar $7,000-8,000, y el dinero que tengo se va a perder, así que yo me voy a la brava, dice. Y ahí si me cierran hay que me busquen, pero yo así me voy a ir. Luis, y se perdió un inversionista. Yo tengo años y más en los últimos 10 años de gobierno que se dice el que genera los empleos del sector productivo, la empresa privada, y el gobierno que genere las condiciones. Hemos observado a través de los medios de comunicación la reunión con el señor presidente Nayib Bukele. Estas reuniones me imagino que son tensas, protocolarias, para romper el hielo no ha de ser tan fácil, pero luego de esa transición, de esos primeros minutos, ¿qué sabor te deja la reunión con el presidente Bukele? Tenés razón, Ricardo, de que al comienzo había que romper el hielo porque no nos conocíamos, no sabíamos cómo pensaba, lo que habíamos visto era, digamos, un poco a la distancia como alcalde. Pero yo creo que una vez se rompió el hielo, siempre que haya respeto y sinceridad, las cosas, y buena voluntad, las cosas pueden caminar. Nosotros le expusimos cuál era nuestra posición, le dijimos que nosotros, en nuestros principios no cedíamos, que nosotros creíamos en la democracia, en el sistema de libertades, y que en esas cosas nosotros éramos inamovibles. Pero que también nosotros creíamos en El Salvador, creíamos en los salvadoreños y que por eso era importante que trabajáramos de la mano y que era importante que encontráramos entendimientos. Y digo lo de los principios porque puede ser, en el caso del FMLN, nuestros principios chocaban con los principios de ellos. Nosotros creíamos, por ejemplo, en el balance de poderes y ellos creían en la concentración del poder en un solo lugar. Nosotros creíamos en la libertad de expresión y ellos creían en tener controlado la libertad de expresión. Nosotros creíamos que debería haber independencia entre los 3 poderes del Estado y ellos decían creían que no. Entonces, eso se lo dejamos claro a este gobierno por si hay alguna duda, por si hay alguna tentación, ¿verdad? Y decirle, si nos metemos en esto, ahí vamos a tener problemas, pero si es en sacar al país adelante, ahí cuenten con nosotros. Y no solo cuenten con nosotros, sino que aquí les traemos una serie de propuestas en diferentes campos para que ojalá les sirva a ustedes poderlo hacer. Y nosotros lo único que pedimos, no estamos pidiendo privilegios,
no estamos defendiendo a nadie que viole la ley, no vamos a defender corruptos, no vamos a defender a nadie que violente los derechos de los trabajadores. Vamos a defender estos principios, pero sí tampoco vamos a aceptar que se ocupe el poder para favorecer o para perjudicar arbitrariamente a nadie. O sea, no llegaron solo a pedir, llegaron a proponer, entregaron ideas, planteamientos, Sí. Ofrecieron la construcción de mesas de trabajo. Sí. Entiendo que hubo una segunda reunión en la cual tú no asististe por estar fuera del país. Luego de esa segunda reunión, ¿qué ha pasado? El martes tuvimos otra y ya se convocó, el próximo lunes creo que está convocada la mesa de trabajo para el sector cafetalero, que fue uno de los temas que se tocaron. Ya presentamos varias propuestas de reformas a algunas leyes, ya presentamos algunas ideas, se le presentó a él nuestra propuesta de la visión de nación o la apuesta estratégica de país, en la cual nosotros señalábamos de que después de hacer miles de análisis y de estudios y de diagnósticos, digamos reduciéndolo a una manera sencilla, la apuesta de mediano y de largo plazo es que el país debe de convertirse en la plataforma logística y de servicios de la región. ¿Y por qué lo decíamos? Bueno, miren, El Salvador siempre se ha visto como desventaja que es un país chiquito, pero eso para esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar íntegramente de una manera más barata. Todo el país está interconectado con calles, malas calles, buenas calles, de tierra, de lo que sea, pero va a requerir una menor inversión en que todo el país esté conectado. Y si bien en San Salvador hay escasez de terrenos y de tierras, podemos desarrollar o crear polos de desarrollo en diferentes regiones del país. Y eso, digamos, nos da un gran potencial, podemos llevarle desarrollo a las diferentes comunidades, ya la gente no tiene que viajar tanto, no tiene que emigrar, etcétera. Segundo lugar, por ejemplo, tenemos un buen sistema financiero que puede competir con Panamá. Aquí es el sistema financiero más regulado o mejor regulado de Centroamérica y quizás de América Latina. Ya los jugadores ya son jugadores internacionales, ya hay banca internacional aquí. O sea, ya tenemos, jugadores o banqueros que están conectados con el resto del mundo que pueden trabajar aquí. Tenemos nosotros la oportunidad, y este NADE va a tratar de esto, de ocupar la innovación y la tecnología para dar ese salto cualitativo en el desarrollo. Aquí hay más celulares que personas. Creo que hay más de 10 millones de celulares y somos 6,5 millones de salvadoreños. Ya la gente más o menos sabe cómo usarlos. ¿Por qué no podemos ser, siendo un país pequeño, en una posición geográfica envidiable, con un clima bendecido por Dios, por qué no podemos ser un país Wi-Fi entero, que en todos lados cualquiera pueda tener internet? Lo que eso puede hacer, digamos, para sistemas de distribución, para sistemas de venta, para control, para cobros, para movilización de carga, para todo eso es increíble lo que se puede hacer. Y eso se puede hacer en El Salvador mucho más barato de lo que se puede hacer en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua o en la misma Costa Rica, que son más grandes y que son más difíciles de tener cobertura. Decimos nosotros, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de un aeropuerto que está en una zona también bien pensada, cuando lo hicieron los japoneses, porque está a nivel de mar, se compraron 300 manzanas alrededor del aeropuerto, entonces hay terreno donde expandirse. Guatemala está en medio de la ciudad, y ahí no hay para dónde hacerse. Si se mueve o se hace más larga la pista, se cae en una casa por ahí. Honduras es el aeropuerto de los más peligrosos de América Latina. Están pensando moverlo a Palmerola. Nicaragua, pues ya vemos en la situación en la que está. O sea, el aeropuerto se puede convertir en un lugar importante. Entonces esa propuesta se le dijo que El Salvador sea la plataforma logística y de servicios, siendo el turismo el servicio, la columna vertebral de los servicios que se presten. Pero además se le planteó el hecho de que los proyectos que ellos tienen, como la Franja del Pacífico, que es un tren que una Cajutla con la Unión, nosotros estamos hablando de un sistema ferroviario nacional.
que sea el canal seco con Honduras, lo cual nos ayudaría a tener no solo acceso al Atlántico, pero a disminuir las tensiones geopolíticas que hay en Honduras por el Golfo de Fonseca, que permitiera tener tráfico de pasajeros de oriente a occidente y viceversa, para que la gente pueda viajar con comodidad, con rapidez, en buenas condiciones y de una manera económica, esperaríamos nosotros, en todo el país. Cada lugar donde pare el tren es un lugar donde va a crearse desarrollo. Y además que con este sistema ferroviario podamos sacar las exportaciones y traer la materia prima que importamos de Guatemala, de Santo Tomás de Castilla, la podamos traer por tren, lo cual dotaría una mayor competitividad y eficiencia. Por lo tanto, esa propuesta está planteada y hemos estado viendo o discutiendo cómo es que la podemos echar para adelante. Bueno, interesantes noticias las que nos brinda el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, en estas reuniones con el gobierno, con el señor presidente Nayib Bukele y los funcionarios del Gabinete Económico, Social y de Seguridad. Al regresar del corte, exploraremos el evento cumbre de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es el ENADE 2019, que se desarrolla el próximo lunes. Asimismo, en esta oportunidad brindamos el respaldo y el apoyo a la Fiscalía General de la República, quien tiene la atribución constitucional de dirigir y combatir toda la estrategia contra el delito en El Salvador. Veamos y revisemos este informativo de la Fiscalía General de la República para temas y debates con Ricardo Sosa. Se continúa con el trabajo de arqueología forense por parte del criminólogo de la Fiscalía y equipo policial que utilizando maquinaria de terracería están removiendo grandes volúmenes de tierra a efecto de posibilitar el hallazgo de 2 cadáveres que se tiene conocimiento por información ya acreditada en el proceso que se encontrarían en este sector. De hecho, en estos momentos están iniciando con la excavación ya de un lugar donde ha encontrado indicios de que podría haber un cadáver enterrado. Sí, de hecho, esta es una diligencia de investigación que se ha prolongado en el tiempo. No obstante, se ha agotado los primeros 6 meses del plazo de instrucción. Ya se hizo por parte del fiscal del caso la solicitud al tribunal para que se nos dé una ampliación de ese plazo y poder incorporar toda la prueba que sea recolectada en este escenario. Para este esfuerzo se ha contado, además de personal propio, con personal policial y de Fuerza Armada dedicado a tiempo completo, no solo en labores de custodia del escenario, sino también en trabajo de remoción de tierra, así como el trabajo de medicina legal al momento del hallazgo de restos humanos para hacer la recuperación de estos y el posterior trabajo forense. Temas y debates con Ricardo Sosa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad, el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Luis, desde 1999, la ANEP viene con su evento cumbre, el ENADE, un evento de trascendencia nacional e internacional porque también se reciben invitados de otras gremiales empresariales de Iberoamérica y del mundo. ¿Qué es el ENADE? Bueno, como su nombre bien lo señala, es el Encuentro Nacional de la Empresa Privada. Inició en el año 2000, reuniendo a todos los sectores del sector productivo y preguntándoles, bueno, hagamos
un análisis del país, hagamos un diagnóstico del país. ¿Cómo está el país? ¿Qué necesita el país que hagamos nosotros? ¿Y qué necesitamos nosotros para hacer lo que nos vamos a comprometer a hacer? O sea, es una propuesta para la nación. Y esa propuesta se le presenta a los tres poderes del Estado, porque probablemente van a haber cosas que le corresponden a diferentes ramos del Estado. Entonces, en esa primera instancia, en ese primer ENADE, nos reunimos casi a trabajar como 6 meses los diferentes sectores. Se hizo un diagnóstico y se dijo, vaya, ¿qué podemos hacer para mejorar, para crecer más, para generar más empleo, para resolver estos problemas? Y cada sector presentaba una propuesta. Y esa propuesta se le entregaba al gobierno, a los tres poderes y específicamente al presidente de la República. Y el presidente de la República en los primeros 3, 4 ENADES conformaba mesas y equipos de trabajo para darle seguimiento a las propuestas. Y algunas de ellas se realizaron, como por ejemplo, de los ENADES salió el Fovial, de los ENADES salió Aliados por la Democracia, de los ENADES salió la defensa de la Sala de lo Constitucional cuando sacaron el decreto 743. Y así han salido una buena cantidad de cosas que se han realizado y un montón, quizás más de las que se han realizado, que no se han llevado adelante. Pero todos los años se hacía esa reflexión. Llegó un momento en que el gobierno no quería sentirse presionado por las cosas que le presentábamos. Y llegamos al extremo con los gobiernos del FMLN, donde ya aparte de que se llegó a compartir insultos, donde habló de las ratas que abandonaban el barco y no sé qué, el expresidente Funes, agarraron el papel y lo guardaban. Así agarraron el de seguridad y también lo guardaron, ¿verdad? Nunca lo implementaron y lo hicieron, pero no es tiempo perdido, porque ahí está toda esa gran cantidad de información, de propuestas, de trabajo, que para aquel gobierno que quiera utilizarlo constructivamente para hacer cosas buenas, ahí está, ya no tiene que empezar de cero. Entonces los últimos ENADES lo que se ha venido haciendo es construyendo el edificio, la propuesta, uno tras otro. Por eso el año pasado dividimos los ENADES en 2. Dividimos el ENADE, la parte A, que fue el año pasado, y la parte B, que es este año. Y el año pasado la apuesta era a capital humano. Y al empezar a ver en capital humano, por ejemplo, descubrimos una cosa que no es que nosotros la hayamos descubierto, sino que estaba ahí, pero como que nadie le prestaba atención. Y es que si no cuidamos la nutrición de los niños desde el vientre materno hasta los primeros 3 años, los niños cuando llegan a la escuela llegan con un déficit de aprendizaje que hace más difícil que pueda aprender bien las cosas que tienen que aprender para ser exitoso en la vida. O sea, ya entra con una desventaja. Entonces hablamos de programas y de proyectos para mejorar la nutrición, el cuidado del infantil y la estimulación temprana de los niños. Después hicimos una propuesta sobre cambiar el sistema de salud, que esa no la hicimos nosotros, porque así es una propuesta para la nación, la hace el colegio médico y nosotros apoyamos. Llevamos la participación de, creo que era el colegio de enfermeras, sindicatos de salud, gente especialista, organismos multilaterales, Banco Mundial, el BID, etcétera, para que aporten. Igual se hizo con el sistema de salud. Y hicimos una propuesta propia de cómo sacar de la pobreza, no sacar de la pobreza, pero darle un empujón para salir de la pobreza a los 650,000 salvadoreños más pobres de los pobres, que era llevándoles agua potable, electricidad y aguas servidas a los lugares donde viven. Porque esta gente, cuando se habla de los subsidios, es gente que no tiene, ¿cómo va a tener subsidio de electricidad si no tiene electricidad, si cocina con leña? ¿Y cómo va a tener subsidio al agua si tiene que caminar 1 kilómetro para ir a un río, a veces hasta contaminado, a sacar agua para poder lavar sus trastos, cocinar o tener su aseo personal?
Entonces, y ya no digamos las condiciones de higiene que le generan enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, esto costaba $600 millones en 5 años. Y se hizo esa propuesta y ahí está. Este año continuamos porque la idea era generación de empleo y desarrollo. Así se llamaba el título del ENADE completo de las dos partes. El capital humano, y ahora es la inversión en infraestructura estratégica e innovación. Utilizar la tecnología para dar ese salto cualitativo al desarrollo. Ocupar, como hablábamos al inicio, teléfonos, computadoras, darle acceso a todo esto a las escuelas, a los niños, hacer que los micro y pequeños empresarios también puedan beneficiarse a través de todos esos sistemas, tener la contabilidad en la nube, apoyarse en sus inventarios a través de sistemas de cómputos, etc. Y la otra es la infraestructura estratégica indispensable para el desarrollo. Hablamos del aeropuerto, ya hablamos de reactivar el puerto de la Unión, ya hablamos de un sistema ferroviario, estamos hablando de que, por ejemplo, se va a hacer una vía aérea, es una vía en pilotes para sacar la carretera de Los Chorros, hacer una vía alterna a la carretera de Los Chorros. ¿Por qué? Bueno, porque todo Occidente, todo el tráfico que viene del norte va a caer ahí. Pero quizás igual de importante es que el 75% de nuestras exportaciones y el 72% de nuestras importaciones salen y entran por esa carretera, porque entran por Santo Tomás de Castilla y la frontera de Metapán, por ahí pasan. Entonces, cada vez que tiembla y se cae una piedra, se para. Cada vez que se le poncha la llanta a un bus, se para. Cada vez que hay un accidente, se para. Cada vez que llueve y hay tenemos problemas. Entonces el país no puede ser competitivo, no hay eficiencia mientras esa situación no se resuelva. Entonces está una inversión en esa carretera. Ya todos sabemos cómo está el tráfico aquí en San Salvador, ya no caben los carros y lo que antes tomaba 10 minutos hoy toma 40, 45. Además de la contaminación, del gasto de combustible, del costo al bolsillo, de la economía familiar, etc. Nosotros hemos propuesto un anillo periférico que genere desarrollo en las áreas alrededor y que además descongestione la ciudad. Si esto lo amarramos a las propuestas de polos de desarrollo o de zonas económicas especiales que se propusieron en quizás hace 3 ENADES atrás, entonces podemos ver cómo esto empieza a tener sentido. Y las inversiones en infraestructura estratégica, bien no hay dinero, pero se puede conseguir. Cooperación, APPs, a socios públicos privados, o inclusive endeudamiento, porque si bien estamos en la frontera de lo sano, de endeudarnos, porque el país está endeudado hasta las narices, ha sido endeudado para pagar el gasto corriente. Y eso no produce. Es como que yo me saque un préstamo, hipoteque mi casa para hacer una fiesta. ¿Verdad? Eso no es. Pero si yo hipoteco mi casa para sacar un préstamo, para comprar un camión, porque ese camión lo voy a poner a trabajar y eso me da el ingreso para pagar el crédito, eso sí es inteligente. Entonces aquí estamos hablando de inversión en infraestructura que genere desarrollo, que genere empleo, que genere bienestar y beneficio de cara al futuro del país. Y entonces esas inversiones en esa infraestructura se van a tratar en este ENADE. Se ha invitado, cosa curiosa, la comparto contigo, nuestro invitado para este año era el presidente Piñera. Y estuvimos esperándolo durante meses y finalmente nos dijo que no podía. Y por eso se atrasó el ENADE hasta esta fecha. Pero viene un ex ministro de Obras Públicas de Chile que fue el que estuvo en el periodo donde hubo mayor inversión en infraestructura en Chile, en infraestructura productiva, y por lo tanto sabe qué hacer y qué no hacer. Y el otro es el actual alcalde de Medellín, Colombia, porque dentro del proyecto también están los proyectos de ciudades inteligentes, que tiene que ver con la seguridad, pero además
con el bienestar y el manejo o la coordinación que debe de existir en una ciudad para que funcione de una manera moderna. Y Medellín es una de las ciudades que ha dado saltos cualitativos más importantes. Entonces viene el actual alcalde de Medellín. Ahora, precisamente el día de hoy, tuvimos una noticia preocupante porque parece que han anunciado que en Medellín el día 21 le van a hacer una manifestación. Y eso, digamos, por supuesto que si hay un relajo el día 21, es difícil poder sacar al alcalde de la ciudad el día, para que esté aquí el día 25. Pero esperamos que todo se resuelva favorablemente y que sea un mal, digamos, una noticia que no llegue a cumplirse y que este lunes 25 de noviembre tengamos un ENADE sumamente productivo. Y Hotel Sheraton Presidente, vale $150 la entrada. Yo sé que es un precio alto, pero los costos que tenemos también así lo son. Se va a repartir el documento en USB. Vamos a tratar de transmitirlo a través de diversos canales, redes sociales y canales de televisión. ¿Ha confirmado el presidente Bukele su asistencia? Eso iba a comentarte, que Ricardo, que sí ha confirmado el presidente Bukele y han confirmado los dos presidentes de los otros dos poderes del Estado, así como funcionarios de diferentes ministerios y diputados, a los cuales también pues se les hará entrega de la propuesta. Y es importante porque, repito, no solo es la presidencia de la República o el Ejecutivo. Hay veces que, por ejemplo, para modificar la ley de APP hay que ir a la Asamblea Legislativa. Eso le corresponde a la Asamblea. El presidente nada puede hacer si la Asamblea no lo modifica o no lo aprueba. Luis, muchas gracias por asistir a mi programa, por expresarnos todos los proyectos, las metas, las proyecciones de la empresa privada, y desearles el mayor de los éxitos y bendiciones en el evento del próximo lunes. Muchísimas gracias, Ricardo. Un afectuoso saludo a todo el pueblo salvadoreño, a los televidentes. Aquellos que puedan, los esperamos en el ENADE, y si no, pidan información en ANEP y con gusto se las trasladamos. No nos demos por vencidos, El Salvador vale la pena y creo que los salvadoreños tenemos todo para salir adelante y triunfar. Amigos y amigas microempresarios del sector de la mediana y la gran empresa, la invitación está hecha. Este próximo lunes en el Hotel Sheraton Presidente, a partir de la 1 de la tarde, el evento ENADE, la cumbre del sector empresarial, pero también usted puede intercambiar y es una oportunidad para desarrollar relaciones empresariales y poder construir una red de proveedores también. La invitación queda hecha, puede adquirir sus boletos, sus tarjetas en la ANEP, en la Colonia San Betito, o el día del evento en el hotel. Bendiciones.